¿Qué tanto se reconocen, respetan y defienden los derechos humanos en México? A 65 años de que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sigue siendo un reto acortar la brecha entre la teoría y la práctica. Debemos traducir las reformas en resultados concretos que nos permitan a los seres humanos gozar y disfrutar de los principios básicos que emanan de esta declaración. Hoy en Diálogos en Confianza, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, reflexionaremos sobre los avances y retos en esta materia. Oigan, pues ahí está la explicación. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque ese día fueron como reconocidos por la ONU, pero sigue siendo como libro de ciencia ficción en algunos países, ¿verdad? Porque pues como que no se ven ni se ejercen. Ahora, también es el asunto, ¿cómo los vamos a hacer valer si no los conocemos? Son 30. ¿Tú los conoces? Bueno, por lo menos los más utilitarios, los de emergencia. ¿Alguna vez han pisoteado tus derechos? Comunícate hoy con nosotros aquí en Diálogos, platiquemos, dialoguemos, compartamos. Tenemos muchos testimonios gracias al público que está aquí presente, al que nos acompaña allá del otro lado de la pantalla, nuestros especialistas. Y vamos a ver algo que es toda una novedad y es la denuncia virtual, porque ahora pareciera que el mejor MP es YouTube. Vamos a ver esto. Ante casos como el de Irma, indígena mazateca que dio a luz en el patio de un centro de salud rural en Oaxaca, el de Manuel, un niño tzotzil que vendía dulces en las calles de Tabasco y que fue violentado y humillado por un empleado municipal, o el de José Sánchez Carrasco, jornalero de 38 años, quien murió afuera del Hospital General de Guaymas, en Sonora, luego de que se le negara la atención médica porque no tenía recursos. La pregunta que nos hacemos es, ¿hubieran alcanzado el nivel de difusión e indignación de la gente si no hubieran sido denunciados a través de las redes sociales? Antes de Internet, la defensa y visibilización de las violaciones de los derechos humanos se realizaba a través de movilizaciones sociales, marchas, huelgas, pintas, volanteo, caravanas o simplemente pasaban desapercibidas ante la sociedad. Al día de hoy, muchas son las denuncias que comienzan en las redes sociales y algunas no necesitan llegar a las calles para llevar a cabo sus objetivos. En este sentido, la ONU ha recomendado su uso para la defensa y promoción de la dignidad de las personas y los pueblos. Más allá de los medios de comunicación tradicionales, Twitter, YouTube, Facebook y otras plataformas digitales representan hoy una poderosa herramienta para denunciar y documentar la violación a los derechos humanos. Tuitear, retuitear, postear, firmar una petición con un simple clic, volver trending topic un tema, compartir y dar like. Parecen prácticas comunes y a veces banales o sin importancia, pero hoy podemos identificar cómo se resignifican las herramientas que nos proporciona la web y se transforman en instrumentos de denuncia, defensa y protección de los derechos humanos. ¿Qué tal? Pero hemos visto mucho a últimas fechas en que si no estás en YouTube, no hay forma de que alguien te escuche o de que nos enteremos de que estas cosas suceden y trágicamente suceden, pero cada día y en todos los rincones de nuestro país. Puede ser en la colonia más avanzada y de mayor poder adquisitivo, o allá en la sierra o en el desierto. Vamos presentándole a nuestros invitados. Daniel Zapico, de Amnistía Internacional. Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. O sea, esto nos deja ver que los atropellos a los derechos humanos, estas violaciones a los derechos, ya no son invisibles. De hecho,
A lo largo de sus más de 50 años de historia, Amnistía Internacional lo que ha intentado es precisamente eso, sacar a la luz las violaciones de derechos humanos y los derechos humanos. Pero antes estaba re difícil, a ti no te tocó, compañero, porque pues, estás muy chavito, pero a los que son de mi rodada saben que antes todo era por carta y era un problema porque no había computadoras personales, mucho menos internet y claro que no había redes sociales. La primera red social realmente fue el radio. Me acuerdo haberlos entrevistado desde esa época, que te gusta, 30 años, pero era muy difícil. Era muy difícil, pero también existía y de hecho justamente ahora para el 10 de diciembre Amnistía Internacional organiza una acción en todo el mundo que se llama Maratón de Cartas, donde pedimos a más de, normalmente actúan más de 2 millones de personas de todo el mundo escribiendo todavía cartas o enviando mensajes por Twitter, por Facebook, por YouTube. Esa es la manera en que funciona Amnistía. Luego nos platicas, ¿te parece bien? Porque es una forma de presionar a los gobiernos sin marchas, sin violencia, sin amenazas, simplemente con una carta, haciéndoles saber la opinión. Eso es súper interesante, ahorita lo platicamos. Oye, está con nosotros Carlos Pérez Vázquez, él es coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido. Muchas Carlos, gracias. muchas gracias por estar acá. Y la violación y no respeto a los derechos humanos es inherente a nuestra cultura, es parte ya de nosotros. Bueno, justamente existen instrumentos como la declaración, que son convenios logrados por un avance civilizado del mundo que conocemos, que reconoce que la violación a los derechos humanos es inherente al ser humano. El abuso al poder, el abuso del poder es algo que ha ocurrido tradicionalmente y seguirá ocurriendo. Yo creo que desde las cavernas, ¿verdad? De que yo te puedo someter, te someto. Pero afortunadamente tenemos desde 1948 la Declaración Universal, que precisamente intenta poner un dique homogéneo a toda la humanidad, a esos abusos. Los abusos se empiezan a controlar en el momento en que los reconocemos y los denunciamos. Y la declaración es sin duda un instrumento valiosísimo para que todos hablemos un mismo idioma, el idioma que prohíbe o proscribe el abuso del poder y la violación a los derechos. Ahora, ¿cómo los hacemos valer si no los conocemos? Vamos a ver este interesantísimo sondeo. Preguntamos en la calle a los amigos, oye, ¿usted conoce sus derechos? ¿Qué son? ¿Lo podemos ver, mi Gaby? Es muy interesante, vamos a verlo. El derecho a la libertad, a la paz, a estudiar, a trabajar, más que nada. No agresión. Derecho a la educación, derecho a la vivienda. Son los que te dan la garantía de cualquier especie que la ley te está haciendo alguna vulnerabilidad. Tienes ese derecho de poder hacer uso de esa comisión y que se haga como una fuente para hacerle una recomendación a la autoridad. El artículo 14 o 16 de la Constitución, si todos supieran del artículo 14 y 16 de la Constitución, que nadie debe ser molestado o detenido en el país sobre nuestra Constitución, pues nadie obedeciera ese derecho, pero no lo obedecen. Realmente hace falta información en México. Y otra cosa, más que información, hacerlos valer. Está la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí en el periférico, pero así la cantidad de derechos que tengamos no lo sé. Tenemos muy pocos derechos humanos o actualmente ya no se nos hacen valer nuestros derechos en México. Sí sé algunos que son los más importantes, que podrían ser, bueno, el respeto ante todos, la igualdad. Básicamente creo que son los que más se deberían de aplicar de todos los que tenemos. ¿Cuántos y cuáles? Pues tenemos muchos derechos, pero no me los sé. ¿Qué tal? Pues yo sé dónde está el edificio, porque hay marcha afuera, pero ¿qué tal los conocemos o no? Fíjense que también tengo por acá a José Rosario Marroquín Farrera, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC. ¿Qué no hay interés en conocer nuestros derechos? Hasta que ya estamos metidos, no sé, en un problema grave, ¿no?
A ver, yo lo que pasa es que también creo que ya la declaración lo que vino a hacer fue a especificar una serie de derechos con mucha claridad, pero creo que siempre ha habido conciencia también de muchas gentes, sobre todo de las más agraviadas, de que tienen derecho a muchas cosas, aunque tal vez no se formule así. Y también aquí creo, la pregunta, ¿cuáles son tus derechos y cuántos? Es algo que quizá lo tome a uno por sorpresa, pero creo que si se le pregunta a la gente si sabe más o menos que es digna y que tiene... pues que hay una serie de derechos precisamente que deben ser cumplidos y garantizados, creo que sí hay, sobre todo en las personas que han sido más agraviadas, aunque también desafortunadamente, un poco por nuestra historia, diría yo, y por nuestra cultura. A veces damos por hecho que algunos agravios los tenemos que soportar, por ejemplo, ¿no? El maltrato de un policía a veces pensamos que es una relación normal. O en una secretaría de gobierno y va a hacer un pago y pues me van a tratar mal. En el centro de salud igual, pues ya sabemos. Sí, entonces creo que ese es el problema a veces, que nos acostumbramos a que algunas cosas más bien pensamos que son regalos de los funcionarios, que nos hacen caso dependiendo de su humor, cuando no. O sea, no depende de eso, sino simplemente habría que ser más exigentes al respecto, y no estamos acostumbrados, porque cuando alguien se pone exigente es como de mala educación. Decirle eso es de mala educación, o no seas respondón, o todo eso, ¿no? Cosas así. Oye, y está también Silvia Pérez Yescas, representante legal y cofundadora de Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y Arena C, coordinadora de la Red Nacional Tejiendo Derechos con la Madre Tierra y el Territorio, RENAMIT. Forma parte también de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Híjole, pues tú representas muchas cosas que la verdad han sido de las más violentadas: mujer, indígena, la tierra. No, pues ya que te cuento, compañera, es difícil hacer valer los derechos en cualquiera de estas circunstancias, ¿no? Así es muy difícil, y sobre todo para nosotras las mujeres indígenas y como pueblos indígenas, ¿no? Es una constante la violación a nuestros derechos humanos como mujeres y la violación a nuestros derechos como pueblos indígenas, a nuestra tierra y territorio. Y tú decías hace un rato, ¿no? Que ahorita ya se puede denunciar a través de los medios. Ajá, y ahí en la sierra. En la sierra donde no hay, donde... No hay ni luz. No hay ni luz, donde no hay, o a veces los medios de comunicación que existen son de los caciques, entonces tú no puedes acceder a difundir, ¿no? Que es decir, del propio represor. Exactamente. Oye, y es otra realidad, porque México es muchos Méxicos, pero los indígenas, ¿cómo vamos con los indígenas? Ellos también conocen sus derechos, los están tratando de hacer valer. Mira, aunque incluso sean castigados por eso. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Las defensoras y defensores indígenas, aprender a conocer nuestros derechos, exigir nuestros derechos, pero también cuando los exigimos somos reprimidos, ¿no? Eso es lo que pasa con nosotras y con nosotros en los pueblos indígenas. Y hay mucha gente que confunde mucho los derechos humanos. Yo platicaba con una compañera hace poco, me decía, oye, pero es que los derechos humanos son malos. Yo no quiero los derechos humanos, no quiero que me digan. Y yo le pregunté por qué. Es que, acuérdate, cuando asesinaron a mi hija hace 4 años, llegaron 2 hombres que me dijeron, señora, usted cállese la boca porque yo soy de derechos humanos y usted no tiene derecho que hablar y todo aquí es para la familia del papá de los niños. Y yo le dije, me dijo, pero si dicen que los derechos humanos nos defienden. No, señora, usted cállese. Y me dijo, yo no quiero saber de los derechos humanos. Y le dije, no, es que una cosa es la CNDH y otra cosa son tus derechos humanos que tienes, ¿no? Y que debemos de conocer. Entonces eso es un reto para nosotros estar diciéndole, explicándole a las compañeras qué es la CNDH y qué son los derechos humanos que tenemos. Y si uno no te responde, pues quién más sigue, ¿no? Ahí en el organigrama para ver quién te los hace buenos. Allá, por favor, en redes. Fer, aquí y tenemos, preséntanos a la invitada. Claro que sí, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Y ya tenemos aquí comentarios en el Twitter. Le Petit Prince dice, no sabía que eran 30, pero deberían de ser más. Y tú le querías comentar algo, Rocío, también. Sí, hola, muy buenos días a todos. Me parece interesante responderle al arquitecto Isma que son más de 30 derechos, porque lo que pasa es que se han ido desarrollando nuevos derechos. La declaración contemplaba 30, pero los derechos humanos están agrupados en lo que
lo que hoy se conoce como los derechos económicos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho también, ya no solamente son los derechos individuales, sino son derechos colectivos. Entonces, hay muchos más y están reconocidos a través de tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano. Y creo que eso es una cosa muy importante. Pero aquí firmamos hasta servilletas, bueno, mi amor, o sea, sí. eso en y efecto, la carabina de Ambrosio, ¿verdad? La cuestión, Fernanda, es cómo los hacemos valer. Ahí está. Porque si nosotros no los exigimos, menos, ¿verdad? Oye, Fer, y tenemos datos duros, si quieres, a ver, vamos viene, diciendo por favor, al público, venos porque, ilustrando. Pues el pasado 23 de octubre, en el examen periódico universal de precisamente el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pues hay 188 recomendaciones. Vamos a un corte. ¡Ay, no más! Y vayan poniendo atención a esto para ver, pues, cuál vamos resolviendo primero, ¿no? Soy chino. Yo soy rusa. Soy africana. De Canadá. Soy filipina. Yo soy irlandés. Soy de Bulgaria. Coreano. Soy americana. Soy brasileña. Italia. Mexicano. Soy inglés. Sueca. Francia. Soy de Israel. Mongolia. Sudafricano. Japonesa. Somos la humanidad. El pasado 23 de octubre, durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se realizó en la ciudad de Ginebra, el gobierno mexicano recibió 188 recomendaciones, entre las que destacan mejorar el control sobre las fuerzas de seguridad para evitar que se cometan crímenes graves contra civiles e investigar a fondo todas las desapariciones de personas. Siguiente caso. El Estado contra Martin White. Martin White está acusado. Culpable. Siguiente caso. ¡Su señoría! ¡No ha escuchado los cargos todavía! Culpable. Siguiente caso. Culpable. 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 Cadena perpetua. Culpable. Siguiente caso. Bueno, todo mundo tiene derecho a un juicio y debería de explicar con pelos y señales de qué tipo de juicio, porque aquí sí se llevan a cabo, nada más que muy mal, y entonces ahí vienen los problemas. Oye, yo quiero, mi querido José, a ver, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez acompañó un caso muy sonado, el de Jacinta. Primero, ¿en qué circunstancias se dio eso del supuesto secuestro a policías? Para que todos estemos enterados, porque ya tiene un ratito. Adelante. Sí, la cosa empieza un domingo de marzo de 2006, creo que es el 26 de marzo. Unos policías, 6 agentes federales de investigación, llegan a un pueblo pequeño al sur de Querétaro, Santiago Mezquititlán, y los policías pues ven ahí un tianguis y creo que consideran ellos que es bastante fácil, han de haber pensado y aplicado todos los prejuicios que uno tiene contra las comunidades a veces y han de haber dicho, pues este es un pueblo perdido. Llegamos, ya les quitamos todo viernes, y vamos a sacamos una lana. lanita, ¿no? Algo así. Yo creo que eso pensaron. Intentaron hacer eso, empezaron a decomisar mercancía pirata, porque había un tianguis y creo que sí se vendía mercancía pirata. De todo. Bueno, pero se vendía de todo también, ¿no? Había personas vendiendo nieve, plantas, todo. Cualquier cosa, ¿no? Es un tianguis de este pueblo precisamente. Empiezan los policías a recoger la mercancía, los pobladores se enojan. Y entonces lo que hacen es rodear a los policías y exigirles que les devuelvan las cosas que les están quitando, porque para empezar no llevan una orden judicial ellos. Es decir, a ellos se les ocurre lo que rompieron, porque al parecer rompieron macetas, pisotearon, se hizo un lío ahí, ¿no? Exacto, se logra hacer una negociación, finalmente se acuerda que los policías van a devolver, van a pagar los daños que ocasionaron, pero resulta que no tienen dinero para pagar. Y entonces acuerdan que se va a quedar alguno de ellos ahí en garantía de que ellos van a otro lugar por el dinero. Y hay algunas personas que tienen parte muy activa ahí en esto, pues en lo de resguardar al policía que se queda. El policía, la primera vez que se le pregunta esto, él relata que no lo trataron mal. Hay fotografías ahí incluso de que está
circulando libremente, lo único fue cumplir Haciendo el acuerdo. llamadas Sí, incluso. cumpliendo el acuerdo de no irse hasta que sus compañeros regresen. Hay que aclarar aquí que es una comunidad donde tienen usos y costumbres, entonces tú rompes, pues tú lo repones. O sea, es reparación del daño ahí en directo, sin más broncas de juicios. Sí, no, y no había demás. que complicar el asunto, o sea, nada más se llegó a un acuerdo y con eso bastaba. Llegan los policías, regresan con el dinero y ya, se logra liberar al compañero que tenían. Sin embargo, los policías quedan resentidos, enojados con la comunidad y después ellos inventan todo un proceso y detienen a 3 personas, a 3 mujeres. A 2 de ellas que sí, que eran comerciantes y que participaron también, que estaban enojadas exigiendo la devolución de su mercancía y el pago de los daños. A 2 de ellas las acusan después sin ninguna prueba de nada. ¿Ellas no tenían ya nada que ver en este suceso? Ellas ¿O sí, ellas estaban vendiendo ahí y participaron en la exigencia, es decir, como cualquier la otra persona reparación. de la reparación. Pero no toman ninguna medida ya más allá de esa de, pues, de enojarse, de gritar, de decir alguna cosa. Y decir, vengan para traerlo. Sí. Bueno. Ellas son Ajá. 2, Alberta y Teresa. Y aparte está la señora Jacinta que vende nieves, que más o menos a las 12 o a la 1 va a misa en el centro del pueblo. Y al salir de la misa pasa por donde está todo el alboroto, donde están las personas negociando. Y resulta que a esa hora un fotógrafo de un diario de Querétaro toma una foto y en la foto aparece la señora Jacinta. Por detrás de las personas que están negociando aparece ahí simplemente Mirando. viendo qué es lo que hay. Resulta que los policías tienen eso como prueba del secuestro. Es decir, la verdad es que no tiene mucho sentido lo que les estoy contando porque así fue. O sea, los policías detienen a esta señora, inventan la historia, detienen a las otras 2, no hay ninguna prueba de nada, no hay ningún secuestro ese día. Sí, lo más bonito es que las acusan de secuestradoras y era de la época en que hacían presentaciones y todo. Sí, y además crean una historia que es completamente fantástica. Pues, Vamos ¿no? a ver lo que sucedió ya en la detención, en palabras de Jacinta, ¿qué te parece? Exacto. Es como dice él, es una historia surrealista. Vean nada más. El día 3 de agosto, cuando yo ya, igual yo salí a mis grupitos de mujeres y hombres, así estábamos todos. Cuando iba a llegar, ya venía de acá abajito, vi una señora y un señor que ya estaba platicando con mi esposo, con mis hijos, todo estaba en la puerta de ahí afuera, y ya bajándome del taxi, se volteó la señora a verme, quisiera yo, y cuando iba bajando, pues ya no me dejó bajar, sino que luego me fue y me agarró de acá atrás, pues me agarró de acá y me agachó y me metió adentro, pero en ese momento pues vi alrededor, atrás de mi casa, así atrás de la carretera, pues ya estaba el coche. Ya estaba el coche y un coche ahí donde me subió, pero de rápido, no sé dónde vinieron o dónde estaba. Cuando llegamos, pues yo pensé que nos iba a llevar para decir algo, que nos preguntara algo y no. Y entonces ya llegamos allá y nos pasó para adentro y a los que nos pasaron por allá eran las custodias, los policías. Bueno, allá ya lo conocí que por custodias, porque aquí pues nosotros llamamos policías y allá pues le decía otro nombre. Y entonces ya vi, dije, pues ya era en la cárcel. Ya cuando nos pasó allí todavía igual nos metió en un cuarto cada quien junto con otras compañeras. Y ya y me dice, ay señora Jacinta, dice, ¿te llama Jacinta? A ver, le digo, sí, dice no, que según que ellos pues como empezaron como riéndose, dice, pues ¿qué hicieron? Dice, no, que son secuestradoras, que secuestraron de que tantos agentes y que tanto, y eso, y sí es cierto, le digo, pues ni sé de qué, le digo yo, me trajeron, no sé de qué. Pero pues yo nunca pensé que iba a durar mucho tiempo, más de 3 años. Y entonces cuando yo supe que iba más años, porque como los agentes que siempre le citaban para que se declarara que si era cierto o no era cierto, ellos nunca llegaban todos. Llegaba uno o llegaban 2 y nunca llegaban todos. Pues yo a veces nunca decía grosería, lo que sea, pero lo que primero me dio en mente, pues esto ya valió madres. Lo que primero dije, porque me dio coraje, dije si estuviera los agentes aquí para enfrentarme, o que me dijera dónde lo detuve, dónde estuvo, o las personas que me sentenció, de todo, pues no sabía qué hacer. De repente yo ya estaba arreglándome para irme a trabajar, porque yo ya después me metí en un taller. Ya cuando me metí en un taller ya estaba viendo y de repente escuché, dice,
en la tele que dice que salió un comunicado, dice que para la señora Jacinta Francisco Marcial, que va a haber conclusiones no acusatorias, pero yo no entendí, pues igual pues yo no entendí nada de eso, ya mi compañera también escuchó, y la que agarró, ella también me dijo, ay, tú, ya te vas, me dijo así, dice, tú ya te vas, dice, ya dijo en la tele. Pues no sé si estaba contenta o pues no sé, como que ni sabía que siente por 3 años encerrada ni sin salir. Y luego dije yo, para que yo llegue en mi casa para ver con la gente, con todo. Y dice, pues es la señora que estuvo en la cárcel. Yo sentía, como que sentía feo, ¿no? Dije, aunque la gente sabe que no, pero pues de escucharlo, pues se siente feo. Y ahorita que estoy escuchando que la reparación del daño, ¿de qué reparación del daño? Y el daño que ellos me hicieron ya no se recupera. Increíble, como dice ella, a ver, ¿y a mí cómo me reparan todos estos años ahí encerrada? ¿Quieren agregar algo, compañero? O Daniel, que estuvo de amnistía ahí, y ahora sí nos explicas cómo funciona amnistía, qué hicieron por doña Jacinta, adelante. Pues estuvimos junto con el Centro PRO acompañando, estuvimos visibilizando el caso. Este caso no es único, es una muestra más de cómo funciona la justicia para las comunidades indígenas en México. Ser indígena en México y tener que enfrentarse al sistema de justicia penal es casi llevar una condena de antemano, o incluso cuando hay una absolución has pasado 3, 4 años en la cárcel. O como el profesor Patistán, ¿no? O muchos más, exacto, muchos como más. en el caso del profesor Patistán. Y en donde se tuvo que cambiar hasta la Constitución, pues para dejarlo libre, ¿verdad? Aunque el caso había sido llevado con los pies. Así es, y en este caso además, o sea, pensar que Alberta, Jacinta y Teresa estuvieron secuestrando AFIS, pues la pregunta es, ¿realmente la Policía Federal es así? Esa es una pregunta que nos hacían fuera de México en muchas ocasiones. ¿Cómo puede ser que alguien se haya creído este caso? Entonces la visibilización, la presión, la incidencia, que finalmente se logró la liberación y ahora se está trabajando con esta parte de la reparación. Ustedes, por ejemplo, para llevar un caso en amnistía, presentan, visibilizan esta situación en otro país y gente de ese país manda cartas a para que no haya represión, ¿o cómo se hace? Hace años era así, hace años se trabajaba desde un país por lo que sucedía en otros, precisamente porque no había libertad en muchos países para trabajar sobre lo que sucedía en el propio lugar, pero ahora ya no, y este caso hubo mucho trabajo internacional, mucha gente escribiendo de todo el mundo, pero hubo también mucha movilización en México, caravanas, visibilización, etcétera. Pero sí sucede una cosa que es curiosa, al menos en México, que es que cuando llega presión de fuera, cuando llegan cartas procedentes de otros países, las autoridades responden. Cuando llegan cartas o firmas de aquí, no. De aquí, mucho menos. Por eso aquí tenemos que intentar ser muchas más personas, movilizar mucha más gente para lograr una respuesta por parte de las autoridades. Y en este caso en concreto, además, la absolución de Alberta, de Jacinta, de Teresa, no fue el fin del proceso, porque después de la sentencia absolutoria todavía hubo funcionarios de la Procuraduría General de la República diciendo, bueno, sí, los tribunales han dicho que tienen que ser libres, pero yo sé que ellas son secuestradoras. ¿Cómo puede un funcionario...? Pues así salió Patistán. Exacto. O sea, no son inocentes. Salieron porque el caso fue mal llevado y acaba de pasar lo mismo con este otro muchacho condenado en Salvarcar. O sea, salen porque el caso fue mal llevado, así como salió Quintero. Pero están en el mismo nivel para la justicia. Bueno, más bien hay legalidad, pero quién sabe justicia. Exacto. ¿Quieres hablar, verdad, compañera? Adelante. Sí, ¿no? Esta situación que comenta el compañero se da mucho, no hay justicia, es injusticia la que hay en nuestro país. Yo quiero comentar desde mi realidad, ¿no? Yo como defensora de derechos humanos sufrí un atentado en enero, estuvieron a punto de asesinarme con mi hijo y no ha habido justicia. ¿Tú levantaste ahí una demanda? Hay una demanda. ¿Qué sucedió exactamente, Silvia? Lo que sucede es que hay, por el trabajo que hacemos, o que hago como defensora de los derechos humanos, cuando hablo de derechos humanos, pues estoy hablando del derecho a todo lo que tenemos como derechos, ¿no? Las mujeres indígenas, los pueblos indígenas, afectas a terceros, ¿no?
afectas a los poderes, a los grupos de poder que sirven de alguna manera al sistema, ¿no? Al Estado. Y el caso detona porque me culpan de secuestrar a una mujer y un niño que estuvo a punto de ser asesinada por la esposa, pero esta mujer era esposa de un hombre rico, poderoso, de ahí de la región, de la comunidad, y me amenaza y me dice que él va directamente y me dice, yo puedo hacer contigo lo que quiera, yo tengo el poder, yo tengo un hermano que está en la política, y además, pues tú sabes que tengo con qué, ¿no? Ya investigué quiénes son tu familia, quién es la organización, a dónde vives, y me sigue molestando y me habla por teléfono y me dice, oye, no se te olvide que la justicia tiene un precio y yo la puedo pagar. Y eso empieza desde noviembre de 2012, en enero del 2013 de este año, mi casa fue rodeada por un grupo de hombres armados, estuve a punto de ser asesinada con mi hijo menor. No pasa nada, mi caso entró al mecanismo, es el tercer caso en el mecanismo para defensores y periodistas, y no pasa nada tampoco en el mecanismo no cumple su mandato tampoco. A ver, Tal vez una pequeña explicación para quienes no lo conozcan, porque los que estamos metidos, las personas que estamos en el día a día, sabemos lo que es el mecanismo. El año pasado aprobó el Legislativo Federal una ley por unanimidad para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Ejercer el periodismo, defender los derechos humanos en México es una profesión de riesgo. Entonces se crea este mecanismo federal para dar protección, y es a ese mecanismo donde llega el caso de Silvia, y donde hasta el momento vemos que los casos no están recibiendo la atención adecuada, lo que marca la ley, las medidas de protección. Hay que sacar boletito como en salchichonería. Bueno, esto es una realidad en el imaginario colectivo. Al rato nos cuentan en la Suprema Corte cómo se ve esto. Claro. O sea, ¿también están conscientes de esto que vivimos los de a pie? Ahorita nos lo cuentas. Y estamos acá recibiendo todos sus comentarios, denuncias y sus testimonios. Los esperamos. No me digas que quieres ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. En el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, representantes de diversos países de Europa y América Latina demandaron a México que se investiguen las desapariciones de migrantes, así como las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, además de denunciar la falta de respuesta gubernamental ante la frecuente violencia contra las mujeres y el escaso acceso a los abortos seguros, incluso para víctimas de violación. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes mami, descuidar. mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Pues ya te aventamos el balón, Carlitos, te toca. A ver,
estamos viendo que los defensores de derechos humanos siguen corriendo peligro. En el imaginario hay una llamada muy interesante, ¿verdad, Nora? Que dicen, a todos nos ha pasado lo que a Jacinta. Sí, Yo Leti creo que García exageró. dice eso en el Twitter. Yo creo que exageró, no nos ha tocado a esos niveles. Pero, ¿y cómo lo ve la Suprema Corte? ¿Qué se hace? Porque siguen los pasos de legalidad, pero uno no siente que se haga justicia. Sí, bueno, es muy importante recordarle a la gente que desde el año 2011, en el año 2011 hubo dos grandes reformas a la Constitución muy importantes. Una reforma en materia de derechos humanos, muy relevante, sin parangón, digamos, en la historia reciente del país, y una reforma constitucional también a lo que se conoce como el juicio de amparo. Una institución histórica que se fue desgastando, desacreditando históricamente. Sí, claro. Al grado que ameritó una reforma de ese tamaño en la Constitución en el año 2011. Esas dos reformas, junto con la reforma en materia penal, que todavía no entra en vigor completamente, pero que viene del año 2009, en realidad implican un cambio muy notable a la forma de impartir justicia en México. Me reduzco solamente ahora a la reforma de derechos humanos y a la de amparo. ¿Qué piden estas reformas? Piden, palabras más, palabras menos, que todas las autoridades del país, todas, los policías, los jueces, la gente que trabaja en la administración pública, los que trabajan en Pemex, en CFE, en fin, todos los que sean una autoridad en los municipios, tienen que orientar toda su actividad pública por el principio de respeto a los derechos humanos. Esa ya es una obligación. Y los conocerán, Carlos, se les entrega a los polis. El problema es ese. El problema es, la reforma es del 2011 y tenemos por delante mucho por construir. ¿Qué se está haciendo desde la Suprema Corte? Desde la Suprema Corte se está implementando esta reforma para tratar de lograr un cambio, que es un cambio en realidad cultural, ¿no? Un cambio, transformar o desviar la inercia en la que venimos, para que los jueces que son autoridades, jueces locales o jueces federales, vean lo que dice la Constitución y entiendan que su labor fundamental es proteger los derechos humanos de las personas. Los jueces son los protectores de los derechos humanos de las personas a partir de la reforma del 2011. Pero nada más dejo este dato. Híjole, qué miedo. Venimos con una... Con todo respeto, porque hay unos que ni cómo acercarse. Eso lo dice la Constitución, no lo inventó la Suprema Corte y no lo inventaron los jueces. ¿Y cómo lo llevamos a la realidad, Carlos? ¿Van a hacer alguna serie de pruebas y de cursos? Desde el año 2011, desde la presidencia de la Suprema Corte, se han venido haciendo varias cosas para tratar de apoyar la evolución y el cambio gremial, digamos, el cambio gremial de los jueces. Se han emitido muchos materiales, herramientas, una serie de protocolos, por ejemplo, buscadores informáticos que se han desarrollado con otras instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cursos de capacitación dirigidos no solamente a los 1,200 jueces federales, sino a los más de 4,000 jueces que hay en todo el país, en donde el mensaje ha sido antes que nada hay que proteger los derechos humanos de las personas. ¿Cuáles son esos derechos? Se han hecho compilaciones con la ONU, que están en papel, en páginas electrónicas, que se envían a los juzgados y a los tribunales, pero insisto, estamos en un proceso de cambio cultural e histórico muy Carlitos, prematuro, estamos empezando. Una pregunta. Aquí hemos visto casos de que, bueno, afortunadamente hubo borrón y cuenta nueva, aunque hayan perdido 3, 8, 30 años en cárcel, ahí está la cosa. Pero si a mí de entrada un juez está violando mis derechos, o el poli, o el policía federal y demás, y yo en ese momento, claro que no la puedo hacer de todos, ¿verdad? ¿Para qué? Voy a ir a derechos humanos y es perder el tiempo porque va a emitir no sé cuántas recomendaciones, que igual son como las llamadas a misa. ¿Qué hago? ¿A dónde voy de a de veras para no esperarme 3 años en cárcel? ¿Hay alguna oficina en la Suprema Corte para acusarlos? Bueno, ¿están llevando mal mi caso? ¿A dónde vamos? En el caso de la justicia federal, hay un órgano que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que vigila la conducta de los jueces federales. Este órgano se replica más o menos en todos los estados. Por lo regular, estos órganos tienen unidades disciplinarias al interior, porque una de sus funciones es vigilar
la disciplina de ¿Y los de jueces. veras te pueden cambiar de juez o se va a enconar contigo después cuando ya lo fuiste a acusar? Porque ese es otro temor. Sí, y junto con esto, perdón, de nuestros televidentes, Carlos les pregunta eso, que ¿quién los vigila? Porque son ellos en realidad los que están afectando al país, se refiere a los jueces, que no ve que nadie los vigile. Pero aquí tuvimos un caso hace unas semanas en donde al ir a acusarlos a la disciplinaria le dijeron ni le mueva porque tiene la vara alta en la Suprema. O sea, ¿y entonces qué hacemos? ¿Cómo pido cambio de juez por uno un poco más civilizado? ¿Qué se hace? Insisto, existen procedimientos al interior del Consejo de la Judicatura y unidades dedicadas a vigilar la disciplina de los jueces, donde cualquier persona que se sienta agraviada por una conducta de un juez puede ir y presentar denuncias ante esos órganos que existen no de ayer, no de antier, sino desde hace 15, 20 años. Y sí proceden. Hay todo un procedimiento, los jueces no intervienen en el desahogo de esos procedimientos, son órganos distintos. Lo que hace falta, a mi parecer, es que la gente lo conozca más, y esa es una obligación del Poder Judicial de la Federación, darle a conocer a la gente que existen estos mecanismos que están a disposición de las personas para que las personas, sobre todo aquellas que se han sentido maltratadas o lo han sido, acudan a ellas y enmienden las situaciones que deben enmendarse, porque, ojo, en el Poder Judicial hay una disposición a cambiar esta situación y sobre todo a que la gente sienta, no solamente sienta, perciba que la justicia es confiable. Venimos de una tradición que no es preciso recordar, todos la conocemos, todos la hemos vivido, pero sí esperamos que con las reformas constitucionales, dándole más información a la gente, dándole más información a los jueces, sensibilizando a los jueces también, la situación pueda cambiar en un futuro cercano para bien de todos, ¿no? Sin embargo, eso creo, Fernanda, que nos va a llevar tiempo, porque justamente es un cambio cultural, un cambio generacional, Sí. porque ¿cómo hacemos? Y no dar por hecho que así son las cosas y ni modo me aguanto. Para que un juez o un ministerio público o un policía ministerial cambie su forma de pensar en cuanto, pues, porque como la Constitución dice que tengo que respetar los derechos humanos, pues ya lo voy a hacer, ¿no? Y ahí es donde viene una cosa importante de parte de la ciudadanía, que tenemos que hacernos también parte de este cambio generacional, es decir, tenemos que hacernos investigar, saber qué son los derechos humanos, cómo protegerlos, cómo denunciarlos y cómo exigirlos. Importante, Sí, yo quisiera concluir, lo que queremos transmitir desde la Suprema Corte a la gente, insisto, se están rompiendo paradigmas, inercias culturales, formas de entender la cosa, es que en la impartición de justicia es un servicio público, ¿no? No un privilegio. No es un privilegio. Yo entiendo esto, como que hay una disposición de cambio arriba. Nosotros tenemos como pueblo que hacer acá el sándwich, porque lo que más trabajo cuesta cambiar son los mandos medios y los bajos. A hacer hay una gran pinza para lograr ese cambio, si no, ni para cuándo. A ver, y acá tengo una organización, son traductores, ¿verdad, compañero? Hatsige, Matungo, René Ramírez Pérez, de Neshubu Ponti Manjuani. Buenos días, mi nombre es René Ramírez Pérez, del Otomí del estado de Veracruz, o Ñujú, mejor conocido como Ñujú. Soy parte de la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, organización que fue creada en el año 2000 para ser puente de comunicación entre el español y cualquiera de las lenguas indígenas que se hablan aquí en la Ciudad de México y en cualquier parte del país. A lo largo de nuestros 13 años hemos firmado convenios con la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Después del 97, cuando hay un cambio de partido político aquí en la Ciudad de México, hubo la apertura en el Distrito Federal, en donde nosotros como indígenas hemos tenido la posibilidad de ser asistidos por un intérprete traductor cuando no se habla lo suficientemente el español. ¿Cómo funciona esto? Llega, por ejemplo, un detenido que no habla el español o lo habla vagamente, y les tiene que hablar el juez para que antes de hacer ningún juicio o declaración o demás te presente el traductor. Bueno, aquí está lo interesante. Ya lo comentaron que si bien ya hay un marco jurídico mínimo,
esta cuestión ha sido un poco complicada porque quienes son los encargados de la impartición de justicia, pues como tienen una idea de que hay una sola manera de ver y de pensar, piensan que cuando uno dice su nombre, ya con eso es suficiente para decir que él puede entender todo un proceso, un juicio, cuando no es así, ¿no? A veces podemos conocer cuestiones cotidianas, pero no conocer más allá del contexto, no podemos ser parte de un juicio si no tenemos alguien que sea puente de comunicación para hacernos entender quienes forman parte de todo este proceso. Hagámoslo con un ejemplo básico que más o menos todos entenderemos. Si a uno le dicen, "What's your name?", a lo mejor nos suena eso de name y pues sueltas el nombre, pero ya empiezan, explain me, y ahí ya nos quedamos. Me tocó ver cómo ayudó la organización de ustedes a un grupo de muchachos oaxaqueños que habían sido llevados al reclusorio norte por romper un casco de refresco. O sea, nada más para que nos entendamos. Y ellos estaban en un lavacoches donde había otros muchachos oaxaqueños que hablaban casi la misma lengua, porque acuérdense que sí tenemos unas básicas, pero de ahí se van desprendiendo diferencias hasta por una comunidad a otra, y fue un brete encontrar al indicado para ir a hacer la traducción correcta. No es tan rápido ni tan sencillo. Usted también nos quiere comentar algún caso que de veras digamos no puede ser, que les haya tocado atender, o alguno en el que usted haya estado involucrado. Platíquenos. Buenos días, mi nombre es Martín Rodríguez Arellano. Si se sube un poquito más el micrófono, se lo agradezco. Hablo la lengua mije y soy, digamos, el responsable de la organización de traductores. Bueno, ahí en esta organización ha habido varios casos, pues sobre todo esto es violento desde el Ministerio Público, cuando remiten al juzgado, bueno, es decir, al reclusorio, a personas que dicen que es probable responsable, y sobre todo que no hable el español. Y nos tocó un caso en el reclusorio sur hace ya como 8 años, y que era un chinanteco y que de plano no hablaba nada de español, y sin embargo ya estaba remitido, ya se estaba llevando su proceso, y bueno, y gracias a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que en ese momento fue quien identificó, y ya nos acudimos a identificarlo con varios traductores e intérpretes. Ahí es la pregunta, es cómo fue posible entenderle y llevarlo hasta el reclusorio si él no sabía expresarse. Entonces hay muchos casos como eso, que los indígenas que no hablamos el español, que no nos hacemos entender con los demás del sector de la sociedad, y sin embargo la justicia pues barre parejo. Ha habido casos también en que los indígenas, por hablar simplemente la lengua indígena, el Ministerio Público dice: este cuate está loco, hay que llevarlo al manicomio, porque pues no se da a entender, ni siquiera habla español, no sé en qué lengua, que es donde se le ocurrió. Algo y fíjense así. que es tan triste porque a veces, como usted dice, una sola forma de ver el mundo. No solo es el idioma. Estos chicos del casco del refresco, ellos no estaban huyendo para no pagar el refresco, iban por el casco que tenían en su casa para reparar el daño. O sea, es otra forma de ver el mundo, y qué trabajo nos cuesta, pero qué loable labor la que están llevando a cabo, de veras, de todo corazón. Y ahorita les seguimos hablando acá, y tenemos cerro de intervenciones. Yo creo que regresamos contigo, Minorita. Estamos hablando de derechos humanos. Ojalá no solo hablemos de ellos, ojalá los hagamos valer, los conozcamos y se los enseñemos a ellos, a todos los que pues no han tenido esta facilidad. Léete por ahí alguna llamadita o intervención de Facebook y Twitter. Dice José Asunción Rodríguez, por favor, que el especialista de derechos humanos nos pueda decir por qué liberaron a la francesa secuestradora. Soy un hombre de 70 años y me preocupa realmente que aquí en México no se cumplan nuestras garantías y se violen los derechos humanos. Con esto nos quedamos, nos responde al regreso, síganse comunicando con nosotros. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven,
Los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, el delegado de la República Checa, Viktor Belek, dijo que hay reportes que indican frecuentes violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas estatales de seguridad y que tanto los grupos criminales como las fuerzas de seguridad siguen amenazando o atacando a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia nos hablará del climaterio. Si estás viviendo esta etapa, infórmate y no te dejes llevar por comentarios negativos. Aprende a resignificar el otoño de tu vida. Cristina Jauregui te espera el martes para platicar qué tan conveniente o no es revelar los secretos de familia. Para unos es la muerte en vida, pero para otros es liberador. ¿En tu familia hay secretos? El miércoles, Marisa Escribano te dirá qué hacer para dormir bien y vivir mejor. El sueño es parte de la vida y quien no duerme, enferma. Aquí te daremos herramientas. No te lo pierdas. Fernanda Tapia te espera el jueves para que conozcas qué hay detrás de la devoción guadalupana y cuál es la razón por la que millones de personas acuden el 12 de diciembre a la Basílica de Guadalupe, segundo santuario más visitado en el mundo solo después de Roma. Finalmente, el viernes de pareja, Carmen Muñoz te invita a reflexionar en la sexualidad de las personas adultas mayores. En este programa descubrirás por qué el placer no tiene edad. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu experiencia, comunícate al 53 56 11 11 extensión 60079. En Diálogos en Confianza nos preocupamos por tu bienestar. Los abusos se empiezan a controlar en el momento en que los reconocemos y los denunciamos. Y la declaración es sin duda un instrumento valiosísimo para que todos hablemos un mismo idioma, el idioma que prohíbe o proscribe el abuso del poder y la violación a los derechos. A veces damos por hecho que algunos agravios los tenemos que soportar. No estamos acostumbrados porque cuando alguien se pone exigente es como de mala educación. Decirle eso es de mala educación o no seas respondón. Los derechos humanos están agrupados como los derechos económicos, derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Ser indígena en México y tener que enfrentarse al sistema de justicia penal es casi llevar una condena de antemano. Pero sí sucede una cosa que es curiosa, al menos en México. Cuando llega presión de fuera, cuando llegan cartas procedentes de otros países, las autoridades responden. Cuando llegan cartas o firmas... De aquí no. De aquí, mucho menos. Por eso aquí tenemos que intentar ser muchas más personas, movilizar mucha más gente para lograr una respuesta por parte de las autoridades. No hay justicia, es injusticia la que hay en nuestro país. Por el trabajo que hacemos, o que hago como defensora de los derechos humanos, afectas a terceros, ¿no? Afectas a los poderes, a los grupos de poder. Bueno, le aventaron la pelota otra vez a Carlos. Cuéntanos, a ver, porque se quejan, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué soltaron a Florence Cassés o al mismo Caro Quintero? ¿Y tienen otra llamada que va al caso? ¿Para pues que de una vez la retome? Tenemos más bien de fallas de, bueno, de las autoridades, ese es otra detalle. cosa. A ver, aquí, ¿qué sucedió? ¿Qué cambios hubo? ¿O qué pasó con la ley? Adelante. Bueno, el caso de Florence Cassés es muy interesante, digamos.
desde el punto de vista también histórico, de nuestra historia reciente. ¿Por qué? Porque el caso nos permite recordar que el sistema de impartición de justicia tiene que partir de la base de que todas las personas sean tratadas de la misma manera, que sean tratadas de forma igualitaria. Una de las formas de tratar a todas las personas de la misma manera, esto es importante tratar a todas las personas de la misma manera, por lo que decía hace un momento, en el sentido de que hay una predisposición de todas las autoridades, por lo general, a abusar del poder. Para que las personas no sufran ese abuso de poder, o para poder remediar ese abuso de poder. Porque puede haber siquiera una corrección. Todos podemos ser susceptibles de que las autoridades abusen de su poder en contra de nosotros. Se han establecido en la Constitución, en los tratados internacionales, una serie de garantías, ¿no? De salvaguardas. Uno muy famoso que todo el auditorio seguramente escuchó con motivo de ese caso que preguntan, es el debido proceso, ¿no? El debido proceso es una garantía, o tiene una serie que contiene una serie de garantías que deben cubrirse en todos los casos para todas las personas que enfrentan un proceso penal, para que tengamos todos la certeza de que ese caso fue tratado con objetividad, con imparcialidad, en forma equitativa, ¿no? Una de las garantías fundamentales del debido proceso es la presunción de inocencia, que vale la pena decirlo, ¿no? La presunción de inocencia no se inventa en 1948 con la Declaración, no lo inventa ni siquiera la Constitución de 1917. Morelos ya hablaba de presunción de inocencia en 1814. Nadie puede ser considerado culpable si antes no se le prueba que lo es. Pero en un aquí juicio. es al revés. Hasta hace poco y antes de eso, uno tenía que buscar cómo probar que era inocente en lugar de que el otro buscara probar que se era culpable. O sea, estábamos al revés. Ahora en nuestra Constitución está claramente establecido el principio de presunción de inocencia. En realidad, respetar el debido proceso, hacer valer el principio de presunción de inocencia, que insisto, no es una garantía de algunos franceses o algunos mexicanos, es una garantía para todas las personas en este régimen jurídico, ¿no? Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Garantizar ese principio, respetar el debido proceso, tiene muchos beneficios, entre otros, conocer la verdad. Y ahora mismo sabemos, porque al haber violaciones al debido proceso en ese caso concreto, sabemos que esa persona en concreto no fue debidamente procesada y por lo tanto no puede considerarse, como se dice, como lo dice mucha gente, que es una secuestradora. El sistema de justicia la encontró inocente. A ella le llamaron inocente, pero muchos otros están saliendo y es tan trágico que hayan llevado tan mal el caso que, bueno, salen libres, pero no por ello culpables o inocentes. Yo ahí sí quisiera hacer una precisión. A ver, mí adelante. Me parece que sí, culturalmente no estamos acostumbrados a presumir la inocencia de otra persona. Y creo que sí ha hecho mucho daño. Para empezar, cuando se dice, es que están defendiendo a un delincuente. Primero hay que hacer un alto, porque el hecho de que unos policías detengan a una persona no la convierte en delincuente. El hecho de que una persona aparezca en la televisión con su traje aquí y eso no la convierte en delincuente. O sea, eso no es prueba de nada. O sea, lo único que prueba es que lo detuvieron, lo único que prueba es que están ante unas cámaras de televisión, pero no es una prueba absolutamente de haber cometido ningún delito. Al contrario, a veces ni siquiera queremos ver que la presentación en televisión lo único que hace es ofrecernos la prueba de que le acaban de dar una golpiza. O sea, eso sí es clarísimo, que le acaban de dar una golpiza, pero eso no hace... Pero ya estamos tan acostumbrados a eso que decimos, pues tiene la cara de que lo acaban de golpear, entonces de seguro es un delincuente que se opuso a su arresto y por eso está golpeadísimo. O sea, no estamos acostumbrados a presumir la inocencia de nadie en este país y nos parece que todos son delincuentes y que estamos defendiendo a los delincuentes. Oye, y por llevar mal el caso además, entonces ahora nunca lo sabremos. No, más bien no, porque ahí corresponde a la autoridad demostrar que alguien es culpable y si no logra demostrar que alguien es culpable... Sigue siendo inocente. Sigue siendo inocente, o sea, no es que no sepamos, o sea... Lo único que sabemos es que la autoridad no puede demostrar que es culpable, por lo tanto, no es culpable de nada. Y hay un tema también ahí muy interesante que involucra también a las víctimas. Es decir, cuando hay una persona inocente indebidamente en la cárcel o considerada indebidamente culpable, eso en realidad es una falsedad. Y la falsedad no beneficia a las víctimas. Si una persona, repito, si una persona inocente está en la cárcel indebidamente o es indebidamente considerada culpable, porque no se respetaron las garantías del debido proceso, eso en realidad no es cierto, es una falsedad y la falsedad, por definición,
nunca beneficia a las víctimas. A ver, Daniel, antes de que venga yo acá a los testimonios. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero además hay que tener en cuenta, hay que ir un paso más allá, creo. Y está relacionado con esto de los derechos de las víctimas, a que realmente los verdaderos responsables sean llevados ante la justicia y rindan cuentas. Y es que falla en México la base, falla la investigación de los casos. No tenemos una justicia científica. Sí. Aquí pareciera que es el que mete más papeles y demás en lugar de ahora sí que remitirse a las pruebas. Y vemos, eso es terrible. Exacto. Y vemos cómo en los países donde más se respeta el debido proceso, donde más se respeta la presunción de inocencia, son los países donde más se resuelven los casos y donde consecuentemente hay menores niveles de impunidad y consecuentemente se respetan más los derechos de las víctimas. Entonces, no están reñidos, sino que deben de ir de la mano. Compañero, bienvenido. Gracias. Tu nombre, la organización de Ustedes Somos Nosotros, ¿verdad? Así es, mi nombre es Jorge Andrade, somos del colectivo Ustedes Somos Nosotros y estamos trabajando para la defensa y protección de los derechos humanos de migrantes en tránsito en México. Hay quienes se molestan y seguro ahorita van a brincar, ya saben que sale el pequeño nazi que todos llevamos dentro y dicen, ¿por qué los vamos a defender si están infringiendo alguna ley, aunque sea administrativa, por no traer papeles? ¿Por qué es importante defender los derechos humanos también de estos hermanos? Pues como ya lo han comentado en la mesa, los derechos humanos son precisamente para todos y todas. Desafortunadamente, aunque México tenga firmado todos los acuerdos internacionales, aunque tengamos el artículo primero de nuestra Constitución, en donde se defienden los derechos humanos, tenemos una ley de migración, en el Distrito Federal tenemos una ley de interculturalidad, se siguen violando constantemente los derechos humanos de los migrantes que pasan por México. No hay dotación de servicios, no se les da acceso a justicia. ¿Por qué? Porque no tienen un domicilio en donde les puedan mandar documentación, entonces no les abren carpetas cuando ellos deciden ir a denunciar. Como no hay un recuadro en los hospitales en donde puedan poner su nacionalidad o su domicilio, no les dan atención médica. Un asunto burocrático, por no imprimir otro papel, por no agregarlo al calce. O sea, es vergonzoso. Pero además, ¿por qué tiene que haber defensores de derechos humanos que además ponen en peligro su vida? Y ahorita platicamos de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber? Porque es importante. Porque precisamente los que supuestamente deberían de estar cuidando o salvaguardando esos respetos no lo hacen. O sea, las policías municipales, las estatales, las federales son las que los llevan con el crimen organizado. Está documentado todo lo que sucede en Tabasco, todo lo que sucede en Veracruz, todo lo que sucede en Oaxaca. Esta semana hubo ataques en Arriaga, entre Arriaga y Ixtepec, a un comando en los trenes, a más de 100 personas. La semana pasada mataron a 3 personas en Medias Aguas. En Tabasco los siguen matando. ¿Dónde está coludido el crimen organizado con las policías municipales, con las federales, con las estatales? Ante la intolerancia, intransigencia, incomprensión de la comunidad, ustedes tuvieron que cerrar un centro que tenían en Lechería, luego se fueron a Huehuetoca, ¿voy bien? ¿No me equivoco? Pero ahí también había presencia del crimen organizado que los estaba hostigando. Y luego también hubo algo muy extraño, llegó por ahí una redada de migración, cuando esto no está escrito en ningún lado, ¿verdad? No está en ningún papel, pues como que normalmente es como la base, se respeta estos centros como el de ustedes, como el del padre Solalinde, y pues ahí no llega migración, vamos, no se vale, pero no está escrito en ningún lado. No tienen ni cómo defenderse. En el artículo 76, 74, 76 de la Ley de Migración señalan que no debe de haber allanamiento en los albergues, que son oasis para migrantes. Se hacen operativos y lo que sucedió en Huehuetoca es que son acompañados de Policía Federal y Municipal y la Policía Municipal y Federal entran adentro del comedor y sustraen a 2 personas que estaban llegando en ese momento, que ya se habían registrado y estaban desayunando.
hacen las detenciones ellos y se los entregan a migración. Entonces ahí hay un incumplimiento. Si bien es cierto, los agentes de migración no fueron los que allanaron el lugar, pero sí eran los que estaban llevando a cabo el operativo y permitiendo que las detenciones las hagan los policías, y es el pretexto que ahora se utiliza. Si bien es cierto, el instituto ha cambiado su discurso, pero con esta cuestión de salvaguardar la vida de los migrantes, pues hacen operativos en donde entra ejército, entra marina, y ¿qué es lo que hacen? En lugar de darles apoyo humanitario, darles visas humanitarias porque estaban secuestrados, estaban asegurados en casas, los regresan allá donde muchas veces también su vida peligra. El compañero, ¿era importante este tipo de albergues? ¿Tú cómo lo ves? Sí es importante porque cuando uno viene en el camino, en el tren, pues viene mojado, viene enfermo, viene con hambre, entonces es importante una casa migrante porque es ahí donde uno se recupera un poco para seguir su camino hacia el norte. Entonces, oye, y pues era necesario, sobre todo allí donde estaban, en Lechería, que es donde llegan todos los trenes, ¿no? Entonces muchas veces, como ahora que ya no hay albergue en Huehuetoca ni en Lechería, entonces muchas veces las personas se quedan enfermas en el camino que hacen, van a un centro de migración o algo que los deporten otra vez, que los regresen a su país y ya no cumplen el sueño que tenían de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades hacen que cierren los albergues porque no tienen esa seguridad que uno necesita. Oye, y las patronas, que son estas mujeres que reparten bolsitas con comida, que antiguamente se daban, ahora se las venden. Las patronas los siguen obsequiando. ¿Van a recibir un premio? Sí, les dan este año el Premio Nacional de Derechos Humanos por esta labor altruista que hacen con todos estos migrantes que pasan por esta comunidad de Amatlán de los Reyes, ahí en Veracruz. Un apoyo para todos ellos. Ahorita que dice necesitamos comer, bueno, esto es lo que hacen ellas. Vámonos a un corte y regresamos. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posesiones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes derecho a saber. Dentro del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, Miche Mier, de Suiza, sostuvo que a pesar de la disposición de México a mejorar la capacitación de las autoridades, el número de funcionarios sospechosos de estar involucrados en desapariciones forzadas es alarmante. La representación del Reino Unido cuestionó qué hace el gobierno mexicano respecto de la desaparición de más de 27,000 personas ocurridas entre 2006 y 2012 para hacer justicia a las víctimas y sus familias, y demandó que continúe el trabajo para incrementar la transparencia y reducir la impunidad y la corrupción que siguen siendo obstáculos significativos para el respeto a los derechos humanos y el imperio de la ley. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tú y yo sabemos que estamos en México y realmente a veces las autoridades no toman su importancia. Ante la Dirección de Derechos Humanos, ante la coordinación o la Secretaría o ir con nuestras autoridades. Pues sí, hacer presión a derechos humanos, o ir también a una delegación, a la delegación que te corresponde, moverse a otros lados, ¿no? Hay algunas instituciones que te apoyan, te ayudan, pero tratándose México, nos falta mucha cultura para realmente apoyar como debe de ser. Creo que aquí en el distrito y en el estado creo que estamos totalmente por debajo de los derechos humanos, por debajo de la Constitución, por debajo de todo.
creo que no hay ese respeto ni esa garantía como ciudadano, de nada, y te lo digo honestamente. Tuve un problema precisamente en mi oficina, me dijeron, ve a los derechos humanos, y el lugar se lo dieron a la otra parte, con todo, y que había un expediente que avalaba que él era el responsable de muchas cosas, que fue acoso sexual, y no, realmente no, a mí no me funcionó. Pues estamos viendo estos sondeos, agradecemos de verdad la participación de todas estas personas, que es básicamente lo que también nos están diciendo en las redes sociales. Leticia Erandi dice, en Jalapa a muchos jóvenes los arrestan al azar, es increíble que al ir a denunciarlos a la Comisión de Derechos Humanos te dicen que es inútil, que nadie te va a hacer caso. Alguna vez tuvimos la oportunidad de preguntarle a un policía por qué ocurría eso y nos dijo que le pedían una determinada cantidad de dinero cada semana. Si esto es un secuestro express, y bueno, esto es lo que está sucediendo, no nada más, decía uno de nuestros entrevistados, en el distrito y en el estado, y en muchos más estados de nuestro país, sino es que en los 32, así nos lo están manifestando el día de hoy, y aquí en las llamadas tenemos gente que quiere orientación. Dice, mis hermanos están en Estados Unidos, allá los acusan de secuestro, llevan 1 año en la cárcel, pero no encuentran pruebas en contra de ellos, les dicen que firmen de culpables y los dejan salir. ¿Qué les recomiendan hacer? Que no firmen. Que no firmen. No tienen obligación de firmar, ni siquiera que son indocumentados. ¿Pero a quién se acercan? Es lo primero que le dicen a uno los abogados, y al rato les daremos el de... Entren a la página www.visasparamexicanos. Consulado. No te estamos escuchando, mi Fer. No tienen por qué firmar el hecho de que son indocumentados y que los tienen que deportar. No los pueden obligar. Entren a www.visasparamexicanos.com y ahí les van a decir qué hacer, porque además, si sufrieron un agravio o los golpearon o los encarcelaron injustamente, ahora les tiene que dar la ciudadanía obligadamente. ¿Qué tal? ¿Visas.com? Visasparamexicanos.com. Y allá Daniel quería aclarar algo con respecto a estos que están acusándolos de algo muy grave. No, simplemente el hecho de que si antes de firmar nada, lo mejor es tener un acompañamiento jurídico adecuado. El sistema jurídico en Estados Unidos es muy diferente al de México. No existen instituciones como, por ejemplo, la CNDH, pero hay que buscar el acompañamiento de abogados, de organizaciones especializadas, que las hay, basadas en Estados Unidos, pues como esta o como el Centro de Derechos del Migrante, por ejemplo, o también organizaciones que desde México proveen ese apoyo allá. Esther aquí nos dice, detuvieron a mi hijo por un pleito con un vecino, el papá del chico demandó a mis hijos por robo y no por pleito. Después de 10 meses detuvieron a mi hijo, me recomendaron ir a Derechos Humanos antes de la detención y me dijeron que no se podía hacer nada porque la ley no les permite entrar a este tipo de casos. Pues como están por oficio ya no se les permite. ¿Para qué sirven los derechos humanos si mi hijo está recluido en el Oriente? No, eso es falso, o sea, la comisión sí tiene que intervenir. Es decir, la comisión, por supuesto que la comisión no puede dar ahorita por hecho que hay una violación a derechos humanos, pero sí se puede presentar la queja, la tiene que recibir, y ya corresponde a la comisión investigar, y entonces después de haber investigado ya puede decidir si le toca o no le toca, pero no la puede determinar nada más la persona que está en la ventanilla recibiendo la queja. Y Ana María nos dice, insistir. Muchas gracias. Dice Ana María que el sistema de salud en el Distrito Federal y en todo el país no funciona o tiene deficiencias, y que si pueden hablar de cómo defender el derecho a la salud, que eso no lo hemos mencionado. Es que es un derecho constitucional que no se puede demandar. Vivienda, trabajo. Yo no puedo ir y levantarle una demanda al gobierno federal, pues porque me quedé sin casa o porque me quedé sin trabajo, aunque tendría que serlo porque es un derecho. A ver, Carlos, ¿qué hacemos? Sí, justamente en abril de este año entró en vigor la nueva ley de amparo, que es producto, consecuencia de la reforma constitucional del 2011 a la que yo me refería. Es también un buen ejemplo de cómo la magnitud del cambio cultural al que nos enfrentamos. La ley anterior era de 1936 y duramos todo este tiempo con la misma ley. Bueno, en abril de este año se promulgó la nueva ley, y la nueva ley de amparo sí establece como un derecho de cualquier persona que considere violados sus derechos humanos, sea cual sea, presentar el amparo. Es decir, la ley de amparo dice las demandas de amparo deberán o podrán contener qué derechos de qué tratados o de la Constitución fueron violados. Y hay tratados internacionales, Por ejemplo, internacionales que el 1,5 millones de niños desnutridos en pobreza alimentaria van
firman, sacan todos un amparo. ¿Contra quién o cómo? Pues, ¿De qué les va a servir? Es que justamente la reforma constitucional y la ley lo que dice es que ahora la gente puede defenderse contra violaciones a sus derechos cometidos por actos de las autoridades o por omisiones de las autoridades. Si las autoridades no hacen algo que deben hacer para proteger el derecho de una persona, sea la salud, sea la educación, el alimento, sea el alimento, la educación, pues la ley de amparo permite como mecanismo procesal buscar la protección de sus derechos. Pero y al protegerlo, ¿se los va a exigir a quien tendría que darlos? Exacto. Claro, por eso tendría que haber programas sociales específicos para poder cumplir con lo que el Estado mexicano ha firmado y ratificado, que tiene que ver con el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y todo esto, que parece como que es muy complicado, como dices, pues aquí, ¿dónde voy y demando? Y pues ¿con está quién difícil, exijo? ¿no? Sí, sin embargo, son los derechos que padece la mayoría de la población, aparte de la cuestión de la injusticia, la corrupción, vámonos al inmediato, pobreza alimentaria. Pobreza alimentaria. Que se nos están muriendo ahorita más de 8,000 personas. Que nos explique la Secretaría de Desarrollo Social cómo está combatiendo la pobreza alimentaria. Con la cruzada contra el hambre. Y alguien podría tramitar ese amparo y decir, a mí no me ha llegado ese recurso, por ejemplo, que están poniendo. Incluso puede ser una comunidad. Ándele. Y tenemos que esto también está muy interesante. el testimonio. A ver, perdón. Lo importante nada más es que hay que la gente tenga muy claro que el juicio de amparo es un litigio, ¿no? Entonces, no nada más por presentar un amparo que le va a dar la razón. Hay que probarlo y hay que controvertirlo y litigarlo ante este caso las autoridades. Y justo es lo que ha hecho Jorge Fer en el testimonio. A ver, que vamos a ver esto que pareciera que no, pero también es una violación a los derechos. Y se separó de la banqueta. Aquí la misma constructora le rellenó, pero la casa sigue en movimiento. Pues, bueno, nosotros llegamos con el juguetito nuevo de estrenar una vivienda, con la ilusión de tener ya un patrimonio para nuestros hijos en el año, adquirimos la casa en el 2003 y la habitamos hasta agosto de 2004. Pero, pues bueno, de principio llegamos, juguetito nuevo, todo bonito, todo maquillado. A partir de enero 2004 tembló, hubo un temblor en esa época y nos empezamos a dar cuenta que la casa se empezó a inclinar. A la hora que lavábamos, el agua corría solita y empecé a darme cuenta que había daños en la vivienda. Con la experiencia que tuve en el ejército, en plan de N3, en las brigadas de protección civil de la Secretaría de Defensa Nacional, me di cuenta que algo estaba mal. Empecé a investigar, posteriormente solicité a Protección Civil Municipal, Protección Civil del Estado, que revisara la vivienda, que revisara a los alrededores y corroboraron que estaba mal. Más tarde le solicitamos al Instituto Politécnico Nacional, nos hiciera estudios geológicos y nos confirmó que efectivamente el suelo de este conjunto urbano es inestable y que se está hundiendo y desplazando a través de las lomas. Yo no me fui directamente con la constructora porque sé que es un monstruo y sé que es difícil atacarla. Me fui a la Profeco. Desgraciadamente nos fuimos a quinta audiencia y hubo mucho favoritismo hacia la constructora. Medio me arreglaron la casa en ese momento. Me renivelaron pisos, repararon cuarteaduras y demás. Pero no pasó más que de maquillar los daños. Y tanto la CODEN como la CNDH nos dicen que nosotros escogimos aquí, que es culpa de nosotros, que es un asunto entre particulares, aunque la ley diga lo contrario. Para la CNDH y la CODEN, nosotros somos los culpables, aunque no exista una ley que diga que nosotros debemos de conocer ingeniería y demás para saber que esto es un fraude. Nos criminalizan a nosotros y a la fecha no me han podido decir en qué ley dice que nosotros estamos obligados. Sin embargo, hay amparos, hay sentencias que dicen que las autoridades incumplieron por omisión, por acción omisión, con garantizar, con la supervisión, con todo lo que se tenía que haber hecho aquí en este conjunto urbano, a tal grado que ni siquiera dictamen de protección civil tiene. Aquí ocurre una violación sistemática de derechos humanos. Se violenta el derecho a la vivienda porque estas viviendas no tienen ni el tamaño, ni nos resguardan de los elementos naturales, se nos están cayendo y existe la posibilidad de que se hunda el suelo, que se desplacen las lomas. No hay agua, nos dan el agua 2 días a la semana, el agua no es de calidad. Tenemos 2 tiraderos de basura al cielo abierto que nos han ocasionado muchos problemas de salud. En uno de ellos hay una gran acumulación ya por estudios, hay una gran acumulación de gas metano y existe la posibilidad de que estalle ese gas metano. El tiradero San José Huilango, que es el más viejo,
se prendió en el mes de febrero y sigue prendido, sigue lanzando toxinas al aire. Nos llegan 2.500 toneladas de basura al día del Distrito Federal en el otro tiradero. Los olores son pestilentes. De repente, a partir del año 2010, yo meto recursos administrativos, juicios administrativos contra el presidente municipal, contra la presidenta municipal en aquella época. Misteriosamente, a los 2-3 días de ese tipo de juicios o de trámites legales, me amenazan vía telefónica, se repite, se viene repitiendo desde el 2010 a la fecha, se repite, salen sentencias, se inician nuevos procedimientos legales, denuncia en medios y a los 2-3 días la amenaza. Y déjame decirte, Carlos, que al final te los voy a encaminar, porque ya tuvieron bronca hasta en tribunales. ¿Por qué este caso de que le compras una constructora que al parecer tenía todos los papeles en orden y se está cayendo la casa? ¿Por qué si es una violación a los derechos humanos? Sí, bueno, aquí habría varios derechos, pero empecemos nada más con el más evidente, que es el derecho a tener una vivienda digna. Los derechos no solamente se ventilan o se garantizan en tribunales, tienen que garantizarse también por el establecimiento de políticas adecuadas para garantizarlos. En el caso de la vivienda, los estados están obligados a generar políticas que favorezcan o que hagan vigente este derecho para la mayoría de la población a través de diversos programas, es decir, puede ser con la participación de la empresa, de la iniciativa privada, puede ser con la participación estatal también a través de fideicomisos o de fondos o de subsidios y todo lo que se le ocurra a un estado para garantizar el derecho a una vivienda digna. En el caso de México, este derecho no ha sido del todo garantizado. Primero porque no hay una política clara de vivienda o no hay una política de vivienda que favorezca a las personas que necesitan tener una casa digna. Es una política que está más bien pensada en función de intereses comerciales. Es decir, se ha dado, por ejemplo, mucho subsidio para vivienda, pero este no llega directamente a las familias que lo necesitan. Se queda sobre todo en los grandes consorcios de construcción, que son los que reciben muchas facilidades. Y reciben, en nombre de ese derecho, reciben permisos para construir en zonas que no cumplen con varias condiciones. No se hace ni mecánica de suelos, que a todos los de sí nos exigen, ¿no? Que se tendría que garantizar un ambiente sano también, es decir, sí existe en México esta regulación, que un conjunto habitacional tiene que estar a una determinada distancia, por ejemplo, de un basurero o de alguna fuente de contaminación, cosa que tampoco se cumple en este caso. Ok, ahí queda claro y ahorita los vamos a canalizar, compañeros. Oye, a ver, Diego, pues nos va contigo. Sueños Guajiros, Diego Lucero y la guerrilla mexicana de los años 60 y 70, que en realidad es un homenaje a estos que lucharon, que no se callaron, porque ahorita estamos ventilándolo. Se puede hablar de los temas, pero en esas épocas era mortal, ¿no?, hacerlo. Sí, gracias, Fernanda. Bueno, mi padre fue Diego Lucero Martínez, fue de los principales líderes del movimiento guerrillero que surgió en México en los 60s y 70s. Él fue ejecutado extrajudicialmente. O sea, no tuvo derecho a juicio. Lo aprendieron después de unas operaciones, lo carean con Marco Rascón, después diputado, ahora tiene un programa aquí en este mismo canal, ahora es chef, tiene su programa en materia de pescado. Lo dejan de torturar a Marco para sentarlo frente a mi papá y después en la madrugada entran a golpear a Marco y le dicen que mi padre se quiso meter a una casa de seguridad que ya habían abandonado ellos porque sabían que no era seguro. Entonces evidentemente lo torturaron y lo ejecutaron y lo declararon muerto en un enfrentamiento, ¿no? Después de que, bueno, está muy evidenciado, en el mismo Archivo General de la Nación está el testimonio de mi padre, y bueno, yo quiero hablar mucho lo que se pueda, pero ser guerrillero en aquella época no era una ocurrencia, ¿no? No despertaban un día y decían yo voy a ser carpintero o quiero ser electricista. Era un proceso que les llevaba años y años y años. Mi padre, por ejemplo, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chihuahua. Hicieron muchas cosas, peleaban por muchos derechos. Evidentemente, esto que hay ahora, que es libertad de expresión, en aquel entonces no había la oportunidad para los partidos de izquierda de registrarse y de pensar en un México pues mejor mediante la visión de ellos. Entonces eran reprimidos. El 2 de octubre ya fue la cereza encima del sí, fue ya pastel, produjo un efecto cucaracha, le llaman, ¿no? Porque varios compañeros de mi padre fueron sobrevivientes del 2 de octubre y decían que ellos solo no querían
contener todo ese sentimiento de impotencia ante la barbarie del Estado, ¿no? Entonces, hoy han cambiado mucho las cosas en la forma, no en el fondo, porque en la forma podemos estar hoy diciendo y hablando de todo esto, pero el fondo de las cosas y la esencia de las cosas es que quienes antes tenían mucho dinero hoy tienen más. Y quienes antes no tenían dinero hoy tienen menos. Entonces pueden estar felices de que estamos diciendo y haciendo, y todos los casos que he escuchado, qué necesidad hay de que las personas tengan que ir de Guatemala o de México, en este caso, en nuestro caso, a otros países a buscar unos niveles de vida digna, cuando en México hay recursos. Somos un país muy, muy, muy rico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en una asociación civil que se llama Nacidos en la Tempestad. ¿Qué te parece que vamos a una pausita y nos cuentas de esto y hasta del documental que se está elaborando? Un momentito, ahorita regresamos. Durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en octubre de 2013 en Ginebra, Suiza, el representante de Nicaragua hizo una observación sobre los crímenes cometidos contra migrantes que pasan por México, la grave situación que generan las acciones criminales contra ellos y la comisión de delitos como la trata de personas, y sugirió se trabaje de manera conjunta con los países de la región en programas especiales para prevenir la violencia contra las mujeres y que se sancione a los responsables. Por su parte, Paraguay solicitó al gobierno de México que atienda el creciente número de feminicidios y que se homologuen las legislaciones federales y estatales para sancionar la trata de personas. Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Estos son tus derechos humanos. Son 30. Te pertenecen a ti. No tienes que comprarlos, ni solicitarlos, ni pedir permiso para tenerlos. Son sencillamente tuyos. Sin importar quién o de dónde seas, qué edad tengas, ni nada más. Es así de simple. Algunas personas pueden intentar ignorar tus derechos o violarlos, o fingir que no existen. Pero no pueden cambiar el hecho de que son tuyos. Derecho humano número 30. Nadie puede arrebatarte tus derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Vamos a empezar a cerrar aquí hilos sueltos que traemos. Diego, ¿cómo se llama entonces esta organización? Nacidos en la Tempestad, somos varios hijos de exguerrilleros. Está esta chica, la hija de Lucio Cabañas. Micaela Cabañas, Fritz Glockner, habemos varios hijos de guerrilleros en donde tratamos, nuestros principales objetivos son difundir la historia, porque es una historia que ha sido oculta por el Estado, negada, no hablada, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica. Tenemos procesos judiciales en curso en contra de quienes resulten responsables. La gran mayoría de ellos están muertos, pero bueno, Luis Echeverría sigue vivo y él fue de los principales responsables, ¿no? Y bueno, y que no reparar, porque nunca nos van a reparar. Cuando reparas algo funciona igual que antes, nunca vamos a ser los mismos que hubiéramos sido, pero sí que el gobierno se haga responsable de tantas madres en Guerrero, tantas madres en muchos lugares, hijos que quedaron al desamparo, ¿no? Entonces, hay documentales, tenemos libros, tenemos muchas cosas, y con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tenemos el caso de mi padre ante las instancias judiciales, por el único hecho de que no podemos seguir permitiendo ser el país de la impunidad. Permitir que todo aquello que pasó hace tantos años ocurra es permitir que siga ocurriendo todo eso. Claro. Y si además no hay memoria de ello, seguramente se va a repetir. Ahorita ya hay un nuevo grupo guerrillero en Guerrero, como si les faltaran broncas para su cóctel Molotov, en donde está revuelto ahí el crimen organizado, las autodefensas, las policías comunitarias. Y bueno, ya han hecho 2 comunicados y el gobierno de Guerrero dice, no nos consta que existan. Bueno. Bueno, ayer así que, ¿qué podemos decir? Por favor, llamadas en lo que yo corro acá González, con más de nuestros testimonios. Los derechos humanos no funcionan en México y mucho menos en el Distrito Federal, la cual es una ciudad sin ley. Alfredo, actualmente los derechos humanos han servido para que toda la gente mala salga de la cárcel y las víctimas no tienen ningún derecho, que ya nos comentaban al respecto también. González Enríquez dice que él afortunadamente sí recibió apoyo por parte de derechos humanos y agradece que haya instituciones como estas.
Y Sherezada Jiménez dice, ¿en dónde quedan los derechos humanos de las personas con discapacidad? Y ¿Nos pues pueden es otro comentar que se algo viola sobre esto? en todo momento, ¿verdad? A ver, ¿nos quieres decir algo, Daniel? ¿O nomás te incomodó? No, simplemente es, si vemos, por ejemplo, han estado saliendo las cápsulas sobre el examen periódico universal y han salido muchos de los temas, pero sin embargo el examen periódico universal es un ejercicio donde cada país tiene 1 minuto y medio para decirle a México lo que opina sobre la situación de derechos humanos acá. Entonces, Bendito sea Dios. no si da les tiempo. dan media hora, en lugar de 188 recomendaciones, nos hubieran mandado la Biblia, joven. Por eso digo que hay muchos temas que no se visibilizan tanto, por ejemplo, en este examen periódico universal, pero que sin embargo son fundamentales, y el tema de la discapacidad es uno de esos temas que permanece oculto normalmente, porque pareciera que con la crisis de derechos humanos que vivimos en México, asociada a la inseguridad, a la violencia, etcétera, otros muchos temas pareciera que están ocultos, pero que sin embargo están ahí, es responsabilidad de todos y de todas visibilizarlos y seguir exigiendo su cumplimiento. ¿Ustedes tienen una organización? ¿Van a hacer una campaña, amigo? Así es, Fernanda, gracias, buen día. En 2011 hubo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma más importante desde 1917, y poca gente la conoce y la conocemos. En el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, junto con otras organizaciones, vamos a comenzar una campaña a partir de febrero de 2014, y por eso invitamos a organizaciones, a instituciones, a la sociedad a que se sume a esta campaña. www.imdhd.org. Ahí encuentran todos nuestros datos para que nos acompañen en esta campaña, que va a ser dirigida fundamentalmente a jóvenes. Y ahorita, pues antes de irse a cambiar tarjetas, ¿no? Así es. A ver, caballero, ¿usted qué Soy quería Oscar hacer? ¿Un Moa, comentario? Soy Oscar Moa A Favor de la Libertad, y te comento que cerramos el año 2013 con más de 30 casos de intolerancia y discriminación religiosa a nivel nacional. Que ese también es un derecho, Te ¿no? platico rápidamente lo del pastor de Osolotepec, Oaxaca, Leopoldo Silva. Construyó su templo y alrededor del templo la autoridad le puso cerca, le puso unos tablones, lo incomunicó con todo y sus vehículos adentro, porque le faltó un permiso. ¿Sabes qué permiso? El del Vaticano. Le faltó el permiso del Vaticano para poder construir su templo. Pero se lo clausuraron. A ver, ¿y de qué religión era este? Es un pastor cristiano evangélico. ¿Y qué Son tiene 4 que ver familias. con el Vaticano? Vino el pastor hasta acá, hasta la Ciudad de México, por todos los permisos, y le dijeron, falta uno, el del Vaticano. Pero, a No ver, tiene recursos ¿eso el pastor. existe? Así le hicieron Claro que creer. no, Por eso supuesto no. que no, violan sus derechos. Son 4 familias indígenas. Y después de eso, lo secuestraron, le pegaron, y fue a poner la denuncia en la Procuraduría Estatal. De ahí lo mandaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De la Comisión Nacional lo mandaron a la estatal. De la estatal lo mandaron y le sugirieron que fuera Amnistía Internacional. Ya de plano. Sí, ya. Entonces yo le quiero preguntar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no podríamos hacer algo, ya no tanto para que lean los presidentes municipales y las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia, sino para que les expliquen, porque a lo mejor no saben leer ni escribir, para que les expliquen? Y como no hay película, pues lo para que que es el siquiera artículo se la 130 pasemos. constitucional, los derechos humanos y la libertad de culto. Eso es lo que me preocupaba. ¿Cómo cambiarles el chip? Porque eso lo tienen metido verdaderamente de cómo fueron formados y criados. Hay que explicárselos con palitos y bolitas. Yo me ofrezco a ir. A ver, Carlos. Muy rápidamente, sí estamos en esa labor didáctica, le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el lugar que ocupa en el Estado mexicano, ir orientando la forma en que en México se va a implementar la reforma de derechos humanos, lo que quiere decir cómo debe entender no solamente la gente, sino las autoridades, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos. Me alegra mucho que aquí en el programa uno de los participantes trae uno de nuestros materiales, un protocolo de actuación para el caso de pueblos y comunidades indígenas, lo cual salió un comercial sin haberlo pactado. No lo leen. Bueno, hay que explicar, hay que irselos a explicar. Los presidentes municipales, ojalá se organizaran como cursos o algo interactivo. Estamos en eso. Estos protocolos han sido ya visitados o leídos por más de 30,000 personas que están pidiendo, y lo estamos preparando, diseñando cursos para aplicar los protocolos, que están dirigidos a jueces, pero que pretenden tener un impacto en la población en general, para que la población en general conozca mejor sus derechos y los exija, se los apropie y los exija de mejor manera.
A ver acá la señora de la diferencia de la visión, adelante. De la visión, quiero ahondar un poquito de lo que comentó el licenciado Martín, el representante de OTIGLI, de Organización de Traductores. En este caso, en la mujer indígena se piden los dotes. Del por qué se pide el dote de la mujer, es la diferencia es de que desde este lado se ve diferente, porque en la mujer indígena se pide este dote porque a la chica que van a pedir, cuando se case, tiene que dejar como el muchacho que le va a pedir, tiene que dejar como una garantía que demuestre que sí va a poder mantener bien a la muchacha, ayudar, ¿no? a la muchacha. Y además, pues es cuando, como se da mucho en los pueblos indígenas, que tienen que salir a trabajar, por decir, a Estados Unidos, a lugares muy lejanos, de allí es donde va a tomar la chica, la muchacha, la esposa en este caso, va a tomar de ese dinero y es lo que va a utilizar para que ella pueda solventar los gastos de los hijos o de Pero ella fíjese, misma. amiga, que esto se ha trastocado. Ya ve cómo somos los ladinos. No nos Así ponga es. el negocio enfrente. Y se ha prestado a que vean en ello un potencial negocio. Y entonces hay quienes se acercan, dan la dote, lo hacen más bien como un soborno, se llevan a las chicas y luego están siendo objeto de trata. Entonces no se fustiga el hecho en sí, porque eso se sigue haciendo en China, en miles de lugares. Exactamente, El tenemos problema es casos cómo en lo hemos China. corrompido. ¿Cómo lo hemos corrompido y para qué lo han utilizado los que tienen muy malas intenciones? Eso es lo triste. Porque venta no es, venta es cuando llegan al mercado y dicen, yo quiero esto y me lo llevo, ¿no? Claro. Porque no hay ni una plática, no, la familia no vio si, o sea, si es una mercancía, la familia no ve si esa persona es buena, tiene buenas costumbres, y en este caso se ve eso. Claro, entendemos ese universo, Y la claro. otra parte que también quiero comentar breve, porque también se ha dado mucho que se malentiende que a los hijos, cuando se les pone a trabajar desde muy pequeños, los hijos así se les va educando en nuestras comunidades, por eso no existe La explotación infantil realmente. No existe eso. Y además no existe la adolescencia, no tenemos a los hijos que se aburren y que no tienen qué hacer, que tengan todo el tiempo libre, no, porque ellos desde chiquitos son formados, educados así de la mejor manera. Claro que si hay golpes o algo así, eso no es aceptado tampoco por las que en el campo, comunidades. igual que en los comercios, uno trabaja desde chiquillo y uno no lo percibe como una explotación, simplemente todo mundo tiene que entrarle, porque si no nos saca adelante esa realidad. Oiga, préstele el micrófono allá a nuestra amiga. Muchas gracias, porque nos han facilitado ustedes esas cápsulas tan bonitas que ilustran tan fácilmente lo que son los derechos. ¿Qué organización son? Muchas gracias. Venimos de Jóvenes por los Derechos Humanos México, somos una ONG internacional y precisamente nos dedicamos a educar a los jóvenes, a las generaciones futuras, en los derechos humanos, específicamente la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, que es el documento más ampliamente aceptado de derechos humanos, precisamente para que se vuelvan valiosos defensores de valores como la tolerancia y la paz, ¿no? Que realmente es algo que no existe del todo. Pero finalmente pues vemos todos estos casos de injusticias, no cumplimientos, de violaciones flagrantes, y pues todo se reduce a que la gente realmente ignora sus derechos humanos, ¿no? Nosotros vemos como el primer paso la educación. Si realmente la gente no conoce los derechos humanos, como lo mencionabas, Fernanda, ¿cómo los puede hacer uno valer? Si para empezar no se conoce, ¿no? Hasta el momento pues los derechos humanos son palabras en un papel, ¿no? Realmente no es una realidad. Y tenemos que hacer eso, hacer de los derechos humanos una realidad, no un sueño idealista, ¿no? Entonces tenemos que comenzar con los más jóvenes, porque finalmente ellos van a ser los futuros presidentes o gobernadores o jueces o autoridades, ¿no? Y que estos niños, por ejemplo, que están aprendiendo el arduo trabajo en el campo, en el comercio, a los que nos tocó estar desde chiquitos cargando cajas pesadas, que sea por el gusto de aprenderlo y no por la obligación, que también puedan asistir a su escuela, ¿sí me explico? Exacto. Que no se tenga que vivir sometido por esa carencia infinita en donde nunca nos alcanza.
Oye, pues Exactamente. muchísimas gracias. ¿La página de ustedes? La página es www.jovenesporlosderechoshumanos.org. Ahí pueden ver las cápsulas. Ahí está, joven. Ajá. Ahí está la primera tarjeta que van a intercambiar. Exactamente. Y ahí tenemos un documental también de 10 minutos donde pueden entender todo el tema de los derechos humanos y que existía desde antes de que se conociera como derechos humanos, que es lo que teníamos realmente, ¿no? Claro. Ahí lo pueden ver. Allá, llamadas, Nora. A ver, Rocío, si nos puedes apoyar, dice que es inaceptable la nueva propuesta de diputados y senadores de interceder en los celulares a personas en procesos penales, aún con los mecanismos que decidan utilizar para regular dicha situación. Bueno, sí, efectivamente en este momento se encuentra discutiendo las nuevas reformas que tendrá lo que se supone que todavía no sabemos, pero en horas, de lo que conocemos como el Código Penal, va a ser ahora el Código Nacional de Procedimientos Penales. Okay. Y ahí es donde ya se aprobó en comisiones que se pueden intervenir las comunicaciones, por ejemplo, los teléfonos fijos o los celulares. El problema aquí es que lo que ya habíamos avanzado, ahora vamos en retroceso, porque esto significa que no vemos, y no conozco el dictamen que se está discutiendo finalmente, pero no encontramos controles judiciales. Es decir, que otra vez es entonces... Al revés. Y ahora va a ser cualquiera oficial que no haya control. Claro, Eso y eso ya es va a una ser grave legal. violación a los Mira, derechos qué bonito. humanos. A ver, rápido y cerrando, por favor, el tema, Daniel. Yo creo que cuando se planteaba al principio del programa que es difícil a veces expresar o conocer al detalle qué son los derechos humanos, yo creo que es importante que sepamos que la base de los derechos humanos es el derecho de todas las personas a tener una vida digna, a vivir con dignidad, y que eso creo que puede ser un muy buen resumen de cómo podemos definir los derechos humanos, y que no son una cuestión de especialistas, son una cuestión de todos y de todas que podemos trabajar por su defensa y para lograr cambios. Muchos de los avances que hemos logrado en los últimos años en México y en el mundo han sido fruto del trabajo de muchas personas desde sus casas, desde sus escuelas, que no se quedan quietas, sino que deciden hacer algo para cambiar la realidad. José, ¿qué nos llevamos hoy Sí. a nuestras casas como para repasarlo en nuestras conciencias? Creo que habría que considerar que aunque los derechos están ahí escritos y que pareciera que es obra de 3 o 4 personas muy ilustres que se reúnen ahí, no es eso. La verdad es que si están escritos es el resultado de toda una lucha, no solo de este siglo, del siglo pasado, sino de la lucha de toda la humanidad, pero que así como hoy son 30, Rocío nos dijo que pueden ser más. Pueden ser más, Pero claro. si nos dejamos pueden ser menos también. Entonces los Ah. derechos humanos, no porque estén escritos ya, ahora sí que nos Valen. lo garanticen. O sea, tenemos que estar luchando y hay muchas formas de lucha, tribunales, salir a las calles, estar en las comunidades. Las formas de lucha y de defensa de los derechos humanos son innumerables. Pues ahí está. Entonces, vamos preocupándonos por conocerlos, por hacerlos valer y por enseñárselos a los que tenemos alrededor. Si nuestros hijos ven que estamos tratando y luchando por hacer valer nuestros derechos, para ellos ya será algo natural y probablemente tendremos algún día un mundo mejor. Muchas gracias.